¿Qué hubles? Pues se acabaron los debates. El tercero y último en Mérida creo que nos expuso claramente la realidad que nos espera el 1 de julio. Ni siquiera me voy a detener en hablar de las simplonadas y barbaridades del Bronco. Lo elimino de entrada. Pero creo que los otros tres, Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena y candidato de ese partido, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN o del Frente, nos expusieron una serie de verdades a medias, de muchas mentiras, de falta de respuestas a los cuestionamientos de quienes moderaron el debate, que creo que desde mi punto de vista ha sido el mejor de los tres que tuvimos antes, y eso nos expone la falta de información que tenemos de aquí al 1 de julio. Y lo digo con mucha certeza, porque aun cuando nos dieron algunas pinceladas de algunos de los temas importantes que se hablaron, como es la situación económica, la lucha contra la pobreza, la salud, el medio ambiente, ninguno de los tres pudo exponer de manera elocuente cuál es su plan de gobierno. Creo que fue interesante el debate en el sentido de definir a los mentirosos, que para tratar de sacar una ventaja de este último evento recurrieron a todo tipo de triquiñuelas para entorpecer a su contrincante. Creo que fue muy claro que Meade y Anaya quisieron concentrarse en López Obrador para tratar de quitarle la ventaja que tiene sobre ellos en las encuestas, y al final estos dos tuvieron que agarrarse a tiros, si estuviéramos hablando en un lenguaje coloquial del Medio Oeste. Y eso benefició a López Obrador. Los ataques directos de Meade a Anaya y a la inversa, creo que perdieron esa oportunidad que hubieran podido materializar, de ganar unos puntos de preferencia entre el electorado mexicano. López Obrador creo que en lo único que fue un poco más detallista fue en el tema de la reforma educativa. Y ahí, bueno, también nos dejó ver perfectamente que el magisterio va a estar detrás de él y que no va a tocar algunos puntos que quisiéramos se cambiaran. Meade creo que vive en otro planeta al tratar de querer exponer que su labor como secretario de Hacienda en 2 ocasiones fue benéfica para ayudar a reducir la pobreza y crear empleos, cuando la realidad de México nos muestra otra. Estamos en medio de un país con muchísimos pobres, en medio de un país en el cual los gobiernos no han podido responder a las necesidades de una sociedad. Y Anaya, bueno, creo que se expuso él solito al decir que con 180 pesos diarios nadie puede vivir en México. Y efectivamente nadie puede vivir en México con ese salario. Pero él sí puede vivir haciendo negocios como la venta de una nave industrial que le generan más de 50 millones de pesos. Insisto, creo que estos dos viven fuera de la realidad. Andrés Manuel no es porque esté enfocado a hacer un gobierno distinto, pero creo que en este debate, y aunque lo han criticado mucho, se vio bien en destacar uno de los puntos más importantes que nos tienen en esta situación: la corrupción. Es posible que sea demasiado repetitivo en ese sentido, pero quien no entienda que él precisamente está al frente de las encuestas de preferencia electoral porque se muestra concreto a acabar con la corrupción, no ha entendido nada de lo que está ocurriendo. No estoy hablando de que él vaya a ser el Mesías que va a acabar precisamente con tantos años de corrupción en el país y los resultados, pero al menos nos está diciendo que va a intentarlo, que va a reducirle los salarios que son de verdad groseros, los que tienen algunos funcionarios públicos con el resto de la sociedad, y que va a tratar de barrer a este gobierno federal
de tanta podredumbre que genera la corrupción, y eso ahorrará bastante dinero. Tenemos muchas dudas de quienes van a integrar su gabinete, porque muchos de ellos son figuras tradicionales de otros gobiernos cuya bandera siempre ha sido la corrupción. Pero en esta ocasión la gente quiere un cambio, más que el status quo. Y el status quo lo representa tanto Anaya, y ni qué hablar de José Antonio Meade. No se puede desligar Meade del gobierno de Enrique Peña Nieto, que representa la corrupción y la impunidad, por más que lo haga. Y Anaya, lo mismo. Aún con estas mentiras en las cuales quisieron involucrarse entre ellos, creo que los electores ya tienen claro lo que van a hacer el 1 de julio cuando estén frente a las urnas. A mí me parece, y para citar a varios de mis colegas, que este arroz ya se coció. No creo que cambien mucho las encuestas por lo ocurrido en Mérida, y mucho menos porque todos nos dejaron pendientes de conocer más detalles de sus propuestas de gobierno por concentrarse en destruirse entre ellos. Ahora los tres tienen un proceso de demandas ante la PGR, pero creo que eso forma parte de la guerra sucia, y tan sucia, que se está llevando a cabo en este proceso electoral. Esperemos que el gobierno federal no cometa el error, el de Peña Nieto, de maniobrar un gran fraude electoral, porque creo que eso provocaría una cosa muy grave en una sociedad que está ya cansada de todo esto, de corrupción, de impunidad y de fraudes. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos por favor a ese México que nos arrebataron.